Estamos agradeciendo su sintonía y su preferencia a esta señal de televisión TN23, Canal 23 UHF. También estamos presentes en todas las empresas de cable en todo el país. Usted tiene noticias y tiene programas de contenido con nosotros. Iniciamos el rostro de la noticia en este momento. Aquí analizamos las temáticas más importantes para los guatemaltecos. Hablemos hoy de las interpelaciones, que pues como en muchos países nacen como una herramienta para que los funcionarios de Estado rindan cuentas ante el Congreso de la República. Sin embargo, desde hace algunos meses se ha vuelto costumbre que ciertos partidos políticos las utilizan para entrampar, para detener la agenda legislativa. ¿Qué está pasando? ¿Es esto legal? ¿Pueden los otros diputados lograr resolverlo de otra forma? Pues es lo que a continuación nos presenta en su análisis el licenciado Cristian Castillo. Él es analista del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciado, bienvenido nuevamente a TN23. Muchísimas gracias, licenciado, y siempre un saludo a todos los televidentes y trasladando algunos análisis para poder reflejar algunas luces de qué está pasando en el Congreso de la República en estos momentos. Empecemos recordando el espíritu de las interpelaciones, licenciado. ¿Cuál es? Yo quisiera iniciar, mi estimado licenciado Víctor, recordando que el Congreso de la República es uno de los 3 poderes de Estado que sostienen el modelo republicano. Y aunque está muy desprestigiado, aunque ha sido ampliamente criticado, aunque en gran medida ha demostrado ineficiencia a la hora de poder dar resultados concretos, sigue siendo un poder de Estado necesario para que funcione la democracia adecuadamente. Dentro de las principales funciones del Estado, además de las de interpelar, es decir, de las de control político, están las funciones de representación, las funciones de deliberación, la función financiera del Congreso de la República, obviamente la función legislativa, que es propiamente hacer leyes, la función política, que es básicamente mecanismos de negociación política, y la función de indagación. Se le asigna al Congreso de la República la tarea de poder indagar sobre los procesos públicos, sobre los procesos en los cuales se pueda auditar las acciones principalmente del Ejecutivo. Sin embargo, la interpelación es uno de los instrumentos de control político que tiene el Congreso de la República hacia el Poder Ejecutivo. Debemos recordar que además de la interpelación propiamente están las citaciones a los bloques legislativos. Los funcionarios públicos pueden ser citados por un bloque en particular. Igualmente las comisiones de trabajo del Congreso de la República, 47 en total, tienen también la facultad de poder pedirle a cualquier funcionario público que se acerque al Congreso a dar testimonio de la función pública que está desempeñando, y obviamente las citaciones al Pleno, que hablamos que pueden ser directamente interpelaciones o información de las funciones igualmente que está realizando en el organismo ejecutivo. El juicio político de la interpelación es el instrumento, no el único, pero el instrumento más valioso y más vinculante, de mayor fuerza que tienen los diputados para poder sentar a representantes del Ejecutivo ante un proceso de fiscalización cuando hay presunción de que hay malos manejos, o en el caso que se ha dado mucho en este gobierno, hay indicios de corrupción. Y esa es básicamente la naturaleza de la interpelación, que se ha venido mal utilizando por el hecho de que se ha venido abusando de la figura y del mecanismo. Pero debemos también recordar, mi estimado licenciado, que la función de interpelación no es una función nueva en la legislación guatemalteca. Tiene ya todo un largo recorrido en la tradición constitucional guatemalteca y centroamericana. Debemos recordar que desde la Constitución Federal de 1824 ya se hablaba de que el Ejecutivo deberá dar al Congreso de la República y al Senado los informes que le pidiere. Y hay que recordar un elemento muy importante en la historia constitucional de nuestro país, que el Acta Constitutiva de la República de 1879 va a ser el primer marco constitucional que incluye ya el concepto de interpelación. Esto es un elemento interesante porque la historia de nuestro país ha reconocido esa necesidad de un control cruzado entre poderes de Estado. Ya la Constitución de 1945 va a ser la que introduce al debate el tema del voto de falta de confianza, y en aquel momento eran 15 diputados los que se necesitaban para poder solicitar el voto de falta de confianza. En la Constitución de 1956, la Constitución de la Contrarrevolución, va a introducirse un elemento interesante.
no se podrá interpelar ministros ni durante los primeros 6 meses de gobierno, ni en los últimos 6 meses de gobierno. Este elemento es interesante porque si este legado constitucional hubiese seguido vigente, no se hubiera podido interpelar, por ejemplo, al ministro Pavel Centeno, que inicia su interpelación 3 meses después de haber tomado posesión. Esto fue muy criticado, pero que tuvo un desenlace que todavía al día de hoy consideramos que no está muy claro. Y finalmente la Constitución de 1985 es la que le da al derecho de interpelación la máxima fuerza que tiene al día de hoy, que ningún poder de Estado puede detener las interpelaciones. ¿Cree usted que quienes crearon la Constitución de 1985 jamás se imaginaron que iba a pasar algo como lo que está sucediendo en la actualidad? Efectivamente, la tergiversación del uso del derecho de interpelación va a darse de 2 gobiernos para acá. Es decir, a partir de la 6ª legislatura y la 7ª legislatura, que es la actual, son las que han en alguna medida distorsionado la función de la interpelación. Puesto que antes del gobierno de Álvaro Colón eran temas que no eran muy conocidos ni muy controversiales en el Congreso de la República. Debemos recordar que una interpelación controversial previa a las interpelaciones que se dieron durante el gobierno de Álvaro Colón fue la interpelación de la ministra Aseña, Carmen Aseña, que de hecho recibió el voto de falta de confianza. Sin embargo, el presidente Óscar Berché y su Consejo de Ministros decidieron desconocer o en alguna medida no aceptar el voto de falta de confianza, y ella pues logró recurrir nuevamente al Congreso y fue dejada en su puesto. Pero más allá de eso, los ciudadanos no nos enterábamos de decisiones o de acciones controversiales en medio de interpelaciones. Va a ser hasta la 6ª legislatura, la que coincide con el gobierno de Álvaro Colón, que empiece a hacer de este instrumento un elemento de negociación política. Y fue precisamente el Partido Patriota, el que actualmente es el partido oficial, el que utiliza el mecanismo de la interpelación como un instrumento para 3 objetivos políticos importantes. Uno, como distraer al funcionario público, en este caso al ministro, de sus funciones y de sus labores ministeriales. 2, un poderoso instrumento de negociación dentro del legislativo. Y 3, un mecanismo de negociación y diálogo con el Ejecutivo. Pero el que puso el ejemplo de cómo malutilizar la figura de la interpelación me parece que fue el Partido Patriota en el gobierno anterior. Por lo que se ve, estas interpelaciones pues han sido larguísimas, pero son legales, porque así lo han dicho las Cortes, licenciado. Efectivamente, la Constitución Política de la República, en el artículo 116, le da el poder y el derecho a cualquier diputado de poder interpelar, de hacer las preguntas del temario básico u otras preguntas que considere necesario. También la Constitución de 1985 le da a la interpelación la posibilidad de que no sea detenida por ningún poder de Estado ni por el Congreso mismo. Por eso vemos que una interpelación puede durar un periodo completo de sesiones ordinarias, como fue el caso del ministro Batzin, o en el caso del ministro Carlos Menocal del gobierno anterior, que duró 13 sesiones ordinarias la interpelación. 3 meses duró la interpelación del ministro Menocal. Entonces, el derecho de interpelar, la capacidad de interpelación que tienen los diputados es un derecho y un instrumento de control político que le da la Constitución a cada uno de los 158 diputados al Congreso en pleno. Y en ese análisis completo del cual usted nos ha presentado algunos segmentos, ¿hay alguna comparación en otro país? ¿Puede estar sucediendo o ha sucedido lo mismo en interpelaciones tan tardadas, licenciado? Debemos hacer una puntualización en cuanto a que la interpelación no es en sí misma un mecanismo negativo. Esto quiero plantearlo muy enfáticamente, puesto que lo que se ha hecho es una mal utilización del instrumento. Pero en sí el instrumento de fiscalización que conocemos como interpelación permite que el Congreso de la República le dé seguimiento a la forma de la toma de decisiones públicas del Ejecutivo. Y de hecho, si por ejemplo vamos a los datos recientes que nos arroja la interpelación del ministro Carlos Batzin, nos permitió a la ciudadanía enterarnos de una serie de decisiones financieras que estuvieron al margen inclusive de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, u otras adquisiciones que fueron lesivas a los intereses públicos. Desde esa perspectiva, la naturaleza de la interpelación es un instrumento de fiscalización que puede ser muy efectivo. Sin embargo, hemos visto también que asociado a la interpelación
Actualmente hay una serie de otras acciones que son controversiales y han ido contribuyendo a dos procesos que han puesto al Congreso de la República en el centro de las críticas de la sociedad civil. Uno es el enlentecimiento de la actividad legislativa, es decir, se ha venido deteniendo la actividad legislativa hasta llegar a la paralización del Congreso de la República, como lo vimos al cierre de las sesiones ordinarias. Por otro lado, asociado también a eso, encontramos que hay una ruptura de quórum, sobre todo de la bancada oficial, digamos que cuando se interpelan a sus ministros, prefieren romper el quórum para que no sean interpelados, y en algunos otros casos, la misma bancada interpelante rompe el quórum, que son de esos temas que nos permiten decir, aquí hay una negociación de política que no estamos viendo de frente. Este tipo de hechos también se dan en otros parlamentos, como usted bien lo planteaba. Por ejemplo, el parlamento japonés, que es uno de los más controversiales del mundo, en donde hemos podido identificar cómo inclusive los legisladores han llegado a la confrontación física, que es un mecanismo de lucha política, llegando inclusive a la confrontación y a los puños, digamos. También el Parlamento inglés ha utilizado mucho la interpelación como un mecanismo para inclusive revocar el mandato del jefe de Estado. El Parlamento inglés, propio de la tradición parlamentaria, es el Parlamento el que nombra al jefe de Estado. Y la interpelación, que es el juicio político, ha permitido inclusive revocar el mandato de jefes de Estado. En otros parlamentos también esta figura es controversial, pero ha dado resultados muy importantes para el mejoramiento de las democracias en diferentes países del mundo. Gracias, licenciado Castillo. En este momento vamos a la pausa, pero volvemos de inmediato con este completo análisis de la herramienta de las interpelaciones que está de boca en boca en este momento en la ciudadanía. Volvemos. Continuamos en el rostro de la noticia. Hablamos hoy de las interpelaciones, esta herramienta que tienen en el Congreso de la República las distintas bancadas de diputados y que está siendo utilizada en este preciso momento, especialmente por una de ellas. Seguimos con el licenciado Cristian Castillo. Él es analista del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hablando nuevamente entonces de las interpelaciones, ¿cree usted que le esté haciendo falta a Guatemala el trabajo legislativo o no se nota ante la ciudadanía si están en sesiones o si no están en sesiones ordinarias? Ese tema es uno de los más preocupantes en este momento. Me parece que ya en el último periodo de sesiones ordinarias de este año del Congreso de la República pudimos identificar cómo el Estado funciona sin que el Congreso de la República produzca o cumpla con sus funciones públicas. Eso es altamente preocupante, sobre todo porque la opinión pública ha empezado a ser indiferente respecto de lo que sucede en el Congreso de la República y ha dejado de ver al Congreso de la República como el epicentro de las decisiones políticas de Estado, que era una de las funciones que venía desempeñando el Congreso en los últimos dos gobiernos, principalmente en el gobierno de Óscar Berché y el gobierno de Álvaro Colón. Muchos analistas coincidimos en que el epicentro de las decisiones políticas se había desplazado del Palacio Nacional al Palacio Legislativo, y era precisamente en el Palacio Legislativo a donde los ciudadanos confluían para poder exigir y demandar la intermediación de sus intereses frente al Estado. Sin embargo, poco a poco en esta séptima legislatura, ese peso político que había alcanzado el Congreso de la República se ha ido reduciendo hasta el punto de paralizarse el Congreso y de salir del debate de la opinión pública. Muchos pues ven al Congreso en este momento como un gasto innecesario. Se habla, por ejemplo, de que durante el primer periodo de sesiones ordinarias de este año se gastaron más de 140 millones de quetzales y que no hubo ningún tipo de resultado ni legislativo, ni de intermediación, ni de representación política, ni de fiscalización, porque al final la interpelación, aunque ya concluyó, no se ha llegado al punto de definir si va a haber un voto de falta de confianza al ministro Batzin. Pero en términos generales, mucho la opinión pública se plantea por qué seguir gastando tanto en un poder de Estado que no da resultados. Sin embargo, quiero reinsistir en el tema de que para que funcione adecuadamente la democracia es fundamental el poder del Congreso y sobre todo el poder de control y de fiscalización cruzada. Pero quisiera además sumar al planteamiento de la pregunta que sí preocupa
que no haya producción legislativa, porque hay una serie de leyes que pudieran complementar la adecuada función de Estado que hace el Ejecutivo y el organismo legislativo. Recordemos, por ejemplo, solo por mencionar algunas leyes, las leyes de transparencia tan necesarias ante tantos escándalos de corrupción nacional, las leyes, por ejemplo, de desarrollo rural integral y la ley marco del Sistema Nacional de Salud, que son fundamentales para garantizar un adecuado funcionamiento principalmente de la salud y de las condiciones de vida en lo rural. Y así podemos seguir enumerando una serie de leyes que son trascendentales para la vida cotidiana de las y los guatemaltecos. Sin embargo, ante un Congreso entrampado, por negociaciones ahora entre la principal bancada de oposición, la bancada líder, y el oficialismo, lo que tenemos es una negociación de intereses políticos, principalmente entre estas dos bancadas que son las que controlan por lo menos 100 o un poco más de votos del Congreso de la República. Ante los ojos del ciudadano, ¿se deprecia aún más la figura del diputado? Ese es el resultado más controversial, la pérdida de credibilidad de un poder de Estado fundamental para que las cosas funcionen adecuadamente y sobre todo para evitar la concentración de la autoridad y del poder público en un solo poder de Estado, que preocupantemente se ha venido identificando que es el Poder Ejecutivo. Ante el entrampamiento y la parálisis en el Congreso de la República y ante el hecho de tantos juicios controversiales en el organismo judicial, prácticamente el único poder que sigue su funcionamiento medianamente adecuado es el organismo ejecutivo, que está gobernando prácticamente en soledad, puesto que los otros dos poderes de Estado están pasando por una etapa en la cual se entrampa su funcionamiento. Esto, en definitiva, quien afecta es al ciudadano común, al ciudadano de a pie, como decimos comúnmente en nuestro país, puesto que no recibe ni el amparo de la ley a través del organismo judicial que le debe garantizar a los ciudadanos un debido proceso. Debemos de ser muy críticos, por ejemplo, en lo que pasó con la extradición o los resultados del juicio por genocidio, pero por el otro lado tampoco recibe del Congreso de la República aquellas leyes que le permitan tener una adecuada calidad de vida. Entonces es precisamente la imagen del Congreso y del legislador las que se deterioran en la opinión pública y las que pierden credibilidad a la hora de pensar en el Estado para resolver los problemas cotidianos. Siempre ha habido un choque de fuerzas en el Congreso de la República, históricamente, pero siempre ha habido negociación también. Parece que en este momento no hubiera o está estancada, como usted ya lo mencionó, licenciado. Se identifica claramente una ausencia casi total de negociadores políticos en las diferentes bancadas, pero también se ha identificado una ausencia total de negociadores y de organizadores políticos por parte del Ejecutivo. Me parece que el oficialismo ha querido imponer su voluntad a través de una aplanadora dentro del Congreso de la República que ha logrado con los 60 o 62 votos que ha tenido el oficialismo más algunos aliados. Esa aplanadora o pseudo aplanadora que funcionó durante el año pasado, ya este año empieza a tener problemas para poder llegar a los 80 o a los 105 votos, porque el partido líder crece hasta alcanzar 40 o más diputados. Esto lo que ha hecho es que el 2/3 del Congreso de la República prácticamente se concentran entre la bancada líder y la bancada patriota. Esto ha generado mucho problema en la negociación política, pocos operadores políticos. Y sobre todo los diputados que estábamos acostumbrados a identificar como los motores de la actividad legislativa han ido bajando su perfil hasta prácticamente algunos de ellos salir de la negociación dentro del legislativo. Por ejemplo, un Roberto Alejos que se le identificaba como un articulador dentro del Congreso de la República, ahora pareciera más preocupado, por ejemplo, de su campaña político nacional. Por el lado, por ejemplo, por el lado del oficialismo, el diputado Oliverio García Rodas, un excelente abogado que ha dado mucho aporte tanto a la generación de la Constitución del 85 como a toda la labor posterior, tampoco se le mira ahora en el debate. Y ese tipo de diputados, digamos, que han tenido una trayectoria dentro del legislativo, ahora se les ven de muy bajo perfil y el entrampamiento pareciera convertirse en una situación cómoda para algunos otros diputados que prefieren que el Congreso esté entrampado y no esté dando los frutos necesarios. ¿Cuál ha sido en este tiempo el peso de las comisiones de trabajo del Congreso? Ese elemento es fundamental, licenciado Víctor, porque el año pasado
en el primer año de esta séptima legislatura, aunque hubo casos controversiales, como por ejemplo la interpelación del ministro Pavel Centeno, que es una de las primeras, la primera prácticamente interpelación controversial durante este gobierno, a pesar del entrampamiento por la interpelación, sí se vio una actividad muy dinámica en las comisiones. Las comisiones continuaron su trabajo, muchas de ellas generaron los dictámenes necesarios para que las leyes que habían sido enviadas a sus oficinas pudieran regresar al Pleno ya para iniciar debate y ser aprobadas en el Pleno del Congreso. Además, muchas otras levantando temas fundamentales, como por ejemplo la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la misma reforma a la ley del organismo legislativo, que en alguna medida puede solucionar los problemas que actualmente se dan con la interpelación. Es decir, vimos a comisiones muy activas. Sin embargo, en este segundo año de la séptima legislatura, eso fue también perdiendo dinámica, hasta el punto en el que muchas de las comisiones se reúnen exclusivamente para cumplir con el mandato de tener 2 reuniones al mes para poder cobrar las dietas. Y esa yo creo que fue la principal preocupación en enero, cuando no se lograban elegir los presidentes de comisiones debido a la interpelación del ministro Carlos Batzin, y se va a interrumpir la interpelación por una resolución de la Corte de Constitucionalidad que habilita al Pleno a poder elegir presidentes de comisiones, pero parecía que el interés no era integrar las comisiones, sino poder cumplir con el mandato de tener 2 sesiones en enero para cobrar esos 5,000 quetzales que reciben de dietas por el trabajo de comisiones. Todo esto unido nos demuestra en gran medida que el Congreso actualmente está acomodado, está muy acomodado, por un lado, bajo los lineamientos del organismo ejecutivo, que también dinamizaron la agenda legislativa del año recién pasado, puesto que mucho de lo que se aprobó en el Congreso era prioridad del Ejecutivo para poder impulsar su plan de gobierno. Y en este segundo año me parece que al organismo ejecutivo le sirve más un Congreso que no apruebe cosas que puedan poner en riesgo la autoridad misma del Ejecutivo, o que apruebe cosas que vayan en contra del plan general, digamos, de gobierno que se tiene para estos 4 años. Por eso también las comisiones han bajado mucho su dinámica y algunas están también en la parálisis total. Han surgido y surgirán más propuestas para reformar leyes para evitar esta situación. ¿Se puede desde la ley interna del Congreso o hay que ir hasta la Constitución, licenciado? Me parece que si el objetivo es reformar, mejorar y desarrollar el método de la interpelación, se puede hacer dentro de la ley del organismo legislativo, sin necesidad de llegar a una reforma constitucional como originalmente se planteó el año pasado por el presidente de la República. Algunos congresistas estaban muy interesados, por ejemplo, en reformar directamente los artículos constitucionales que dan el derecho a la interpelación. Sin embargo, creo que es fundamental ser enfáticos en que interpelar es un derecho que puede tener resultados muy positivos para la democracia, bien utilizado. Por lo tanto, no debiera ser cambiado en la Constitución.